Vamos a platicar como todos los viernes con nuestro compañero y amigo José Elías Romero Apis, abogado constitucionalista y penalista, y vamos a aprovechar su experiencia el día de hoy para hacer una evaluación de la elección judicial. Hemos hablado mucho de ella esta semana, pero creo que vale la pena cerrar la semana con el comentario de un conocedor. ¿Cómo estás, querido Pepe? Gusto saludarte. Muy bien, Pascal, me da mucho gusto a mí también saludarte a ti en este viernes. Bueno, pues, ¿qué evaluación haces de la elección judicial? Bueno, Pascal, dejando a un lado los aspectos jurídicos de si fue buena, mala, correcta, incorrecta, la que le hemos dedicado 10 meses, y dejando a un lado las cuestiones de futuro, de si van a ser buenos, malos, regulares, portarse bien, portarse mal, permíteme concentrarme en la parte política. Sí. Me da la impresión de que políticamente esta reforma y su manejo han sido un error. Un error innecesario para el gobierno y un error costoso para el gobierno y para una buena parte de la sociedad. En primer lugar, porque con esto está comprando el gobierno una paternidad de un poder al que lamentable e injustamente no le cae bien a la sociedad. La sociedad inculpa mucho a los jueces de muchos males que no son su culpa. Yo me he apropiado de una frase tuya y digo, siempre te he dado crédito, pero quiero hacerlo nuevamente. Tu imagen de que en un partido de fútbol el árbitro nunca sale en hombros, ¿Sí? Es muy aplicable en este caso, ¿no? Exactamente. O sea, el juez en México siempre le cae mal a una de las partes. Y en general le cae mal a todas, ¿no? Le cae mal al que pierde. Sí. Y al que gana considera, primero, que no fue su mérito, Sí. sino que el mérito es que él ganó a pesar del árbitro. Sí. Sí. Entonces el gobierno va a cargar ahora con muchas cosas. Lo van a hacer responsable de que las inversiones van a estar dubitantes, escépticas, y que a lo mejor bajan y será culpa de la reforma judicial. Le van a echar la culpa de que los delincuentes no los agarran, o de que los delincuentes salen libres, o de que los procesos son tardados. De por sí un proceso penal puede tardar 2, 4 años. Le van a echar la culpa ya no al tribunal, sino al gobierno. Creo que también se está rompiendo, y esto es peligroso para el gobierno, una regla. Los poderes públicos, ejecutivo, legislativo, judicial, nunca ni se elogian ni se critican a sí mismos. No recordarás, tú eres un gran conocedor de la política, un presidente elogiando a la Suprema Corte o elogiando al Congreso, ni una Suprema Corte elogiando a los otros poderes. Los poderes no se critican ni se elogian entre sí mismos. Ese es un privilegio de los ciudadanos en los países civilizados. Solamente nosotros podemos hablar bien o mal de nuestros gobernantes. Ellos entre sí no tienen derecho a elogiarse ni a criticarse, y nunca había sucedido. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Eso tiene una consecuencia de que da la impresión de que el gobierno ha dejado su papel de gobierno objetivo, y que, por ejemplo, ya hemos escuchado que en ocasiones el jefe de Estado, se lo escuché a veces al presidente López Obrador, elogiaba a algún gobernador. Fulano de tal es muy honesto, lo conozco de toda la vida. Nunca habíamos escuchado esas palabras. Y así también las críticas. Y además, perdón, regresando al Poder Judicial, el elogio viene antes siquiera de que se instale y empiece a trabajar, ¿no? Es muy costoso, además, porque a los presidentes no les atañe realmente el Poder Judicial, concretamente el federal. La materia esencial que maneja el Poder Judicial federal
en materia de protección constitucional es el amparo. No hay presidente al que le interesen los amparos. A lo mejor le interesan 1 o 2 durante todo su sexenio. El resto no le interesa si un delincuente lo sentencian a 20 o a 28 años. No le interesa tal o cual cosa. A mí me tocó durante muchos años, más de un sexenio, llevar los amparos del presidente. Y nunca, Pascal, el presidente me preguntó por uno de ellos. Nunca me concedió un minuto para preguntarme o que le informara cómo iban sus amparos. El amparo no le interesa a la mayoría de los ciudadanos. La mayoría de los ciudadanos de cualquier nivel cultural, económico, etcétera, jamás ha estado involucrado en un amparo. Si le preguntas a los miembros del gabinete, grandes funcionarios, los 20 miembros del gabinete, ¿en cuántos amparos han estado inmiscuidos personalmente? ¿Cuántas veces han litigado un amparo? Te dirán, ninguno. No sé cómo es eso. No sé, es más, no sé a quién contratar para que me lo lleve. Otro problema de esta reforma es que se llevó, digamos, permíteme, de corbata, algo que sí es muy grave para el ciudadano, lo que se llama la justicia cotidiana. Tus herencias, tus arrendamientos, tus deudas, tus divorcios, eso sí atañe al hombre, a nosotros, los ciudadanos de a pie. Y destruyeron a los poderes buenos, malos, pero que ya sabían cómo era la cosa. Dicen que fue por tener un poder a modo. Repito, ¿para qué quieres un poder a modo si no te sirve para nada? A un presidente le serviría más tener a todos los maestros, por lo menos a los 2 grandes sindicatos, el CENTE y la CENTE. Eso le sirve mucho a un presidente que tener a los ministros de la Corte, Pascal. Con los maestros ganas elecciones. Con los maestros tiras gobernadores. Con los maestros te metes a las casas a través de los padres de familia. Un ministro no te sirve como presidente, no te sirve para nada. Y sin embargo, esa fue la razón por la que se hizo esta reforma. Se hizo, creo que por 3 o 4 cosas emotivas. Una, por un enojo del expresidente de aquel desaire de la presidenta de que no se levantó en un evento a saludarlo. Otro, porque al expresidente no le permitieron la reelección o prolongación del mandato del ministro presidente Saldívar. Otro, porque en el Poder Judicial nombró a algunos ministros que resultaron responsables, honestos y apegados a la Constitución. Y no como él quería. Y 4, porque le fallaron en contra 1 o 2 asuntos que le importaban menos que su cosa emotiva. Y con eso provocó este caos, contra viento y marea, porque en su primer intento falló el penalti y tuvo que recurrir pues a otros. Agrandó la portería, ya no tiró el penalti a la distancia reglamentaria, sino mucho más cerquita, y quitó al portero. Y ya mero lo fallaba, por un voto, y lo falla. Oye, y además le trasladó el problema a su sucesora, porque la que va a sufrir las consecuencias, pues no es él, ¿verdad? Porque él ya se fue. Cuando salgan las primeras sentencias, sin deberla ni temerla, van a criticar al actual gobierno. Sí, que además no es el autor de la... No es el autor. Sí. Y no le sirve de nada esta reforma al gobierno. No le sirve de nada. Perjudica, sí, a muchos ciudadanos, pero al gobierno no le sirve de nada. Absolutamente.
Ahora, ¿qué opinas del creado por la reforma Tribunal de Disciplina Judicial, que está pues muy bien descrito, bueno, está descrito Sí. en el artículo 100 constitucional, sus facultades? ¿Se va a convertir en un suprapoder? Es muy desconcertante esto, pero recurro a cuestiones del pasado. A ver. Cuando se crearon las Contralorías, por ejemplo, en el 83, la Secretaría de la Contraloría, asustó a todos los funcionarios. Ay, ahora sí, quién sabe, nos van a vigilar un superpoder. Porque eso era Contraloría, ¿no? Nunca hizo nada. Es decir, las Contralorías no existen para castigar a los actuales. No existe para castigar a los cuates. Y si es cierto que este Poder Judicial es de cuates, pues no los va a castigar porque los jueces también son los cuates. Entonces va a ser una Contraloría sin dientes. Pero no a pesar de que son cuates, ¿no servirá de recordatorio de que cualquiera que se salga de la línea pudiera sufrir un castigo? No, habría que esperar. A lo mejor habría que poner alguno, a veces hay que colgar alguno para que todos se entiendan. Pero pues aquí habría que escoger quién es el uno. Pero además hay todavía de aquí al 27 la mitad de los jueces federales y muchos de los estados que seguirán siendo los mismos, ¿no? Sí. Es cierto, y como decía Plañol, a los culpables es más fácil elegirlos que encontrarlos. Pero habría otras formas para castigarlos. No se necesitaba el tribunal. Ahorita, antes de la reforma, existían formas para castigarlos. Entonces, ¿para qué fue, en tu opinión? ¿Para qué hicieron este tribunal? Pues no tiene lógica, Pascal. No la tiene. Me imagino que es para hacer sentir a una población, no digo ingenua, sino alejada de estos temas, que con esto va a haber un gran orden. Es decir, las contralorías cuidan a los policías corruptos. Bueno, a ver, los ministerios tenemos públicos. una fiscalía electoral que jamás hace nada, ¿no? Así es. O sea, ¿de qué sirve la fiscalía electoral? ¿A quién está en la cárcel por un delito electoral en este país? Los controles gubernamentales en términos generales no sirven en el mundo. No estoy hablando de México. No sirven por regla general en el mundo. Sus vigilancias son o selectivas o azarosas o represivas, pero no son para un beneficio ciudadano estrictamente hablando. Así que será bueno, será malo, pero no esperes mucho de los tribunales. Y conste que conozco a varios de sus integrantes y son personas que te puedo decir conocedoras y honestas. Conocedoras y honestas. Es decir, no me preocupa sus perfiles personales, pero creo que no están llamados para jugar en el campo, sino que van a estar en la banca. Finalmente, Pepe, de los nuevos ministros de la Corte, pues ya quedaron los nombres por el resultado de la votación. ¿Qué esperas? Bueno, hay ministros de los que conozco que son bastante aptos. Creo que tienen una suficiencia para su desempeño. Otros los conozco en lo personal, son mis amigos, pero no los he visto en el quirófano. No te sabría decir cómo son. Me preocupa que dicen que son gente, no los ministros, pero otros magistrados, jueces, que son gente que fueron escogidos porque se doblan, que son a modo. Y si la gente se dobla ante el poder, es que le gusta doblarse. Y se van a doblar ante el dinero de quien lo tenga, ante el miedo de quien lo imponga o ante la popularidad de quien se las traiga. Es decir, el que se dobla ante todo. Es porque es bisagra, no porque lo doblen a fuerza. Bueno, pues con eso nos quedamos.
Pepe, y pues habrá que ver a partir del 1 de septiembre qué tipo de impartición de justicia tenemos. Esperemos que nos vaya bien, No confiemos. te veo muy optimista. Bueno, es cosa del futuro. Sí. Pero hay milagros luego, Pascal. Ajá. No desconfiemos. Oye, ¿y los abogados están contentos? No. No. No, a ningún abogado le puede gustar, ¿no? Es decir, sabemos los abogados, como los médicos, que con esto no se reviven muertos y que puede ser pernicioso. Si no hay abogados que sinceramente Sí. estén Contentos con esto. Sí. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Pascal. Muy buen fin de semana para todos. Gracias, José Elías Romero Apis, a quien puede usted escuchar aquí en la primera emisión los viernes y también leerlo los viernes en el periódico Excelsior. Le recomiendo mucho su artículo del día de hoy, no se lo pierda.